a la curva en ese punto, ¿verdad? ¿Sí? Cuando es bajo X es para cualquier valor de X, y entonces eso es una función. La derivada es una función. Bien, una cosa importantísima, sabemos que la derivada geométricamente es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Entonces, sabemos por geometría analítica, esa materia chingona que les encantaba en la prepa, ¿verdad? De muy hermoso recuerdo, ¿verdad? Les encantaba. Vieron que una recta horizontal tiene pendiente cero, porque de hecho la pendiente, conforme se va parando con la horizontal en sentido contrario a las manecillas de reloj, va aumentando, aumenta. Ya cuando está vertical ya es infinito. Por eso es que la pendiente de una recta vertical pues es infinito. De hecho, si ustedes sacan la pendiente, el ángulo de una recta vertical, les va a dar 90 grados, porque en la vertical vale 90 grados, ¿están de acuerdo? A ver, ¿qué dijimos que era la pendiente? ¿Qué era la pendiente? Rápido. ¿Qué dijimos? Es que ya esto tiene que estar así, ingenieros. La hecha entre dos puntos. ¿La qué? Distancia entre dos puntos. No. Eso es distancia, ingeniero. No, nada que ver. ¿Qué es pendiente? La inclinación de la recta. Ok, la inclinación de la recta. ¿Qué tan parado está? ¿Sí? Bien. Pero viene también siendo ¿qué cosa? La diferencia entre ordenadas y abscisas. Ok, sí. Pendiente. A ver. Sí. Pendiente, esto anótenlo. Es diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas. Perfecto. Eso lo sé por geometría analítica. ¿Sí? Bien, pero ¿qué otra cosa es? La derivada. Sí, la derivada. Ok. ¿Qué otra cosa es? Ya lo hemos dicho. Es la tangente del ángulo de elevación. La tangente del ángulo de elevación de la recta. ¿Sí? Y el ángulo de elevación siempre se mide con la horizontal, o sea, con el eje X. Y se debe de medir en sentido contrario a las manecillas de reloj. Si yo lo mido en sentido contrario a las manecillas de reloj, el ángulo es positivo. Si lo mido en ángulo, en sentido de las manecillas de reloj, es negativo. ¿Sí? Lo puedo medir así o lo puedo medir así. Pero si lo mido sentido de las manecillas del reloj, es negativo el ángulo. Si lo mido sentido de las contrarias manecillas del reloj, es positivo. ¿Sí? Entonces, cuando la recta es horizontal, ¿qué ángulo tiene? Cero. ¿Cuánto vale la tangente de cero? Cero. Por eso es que la pendiente es cero. ¿Se entiende? Ahora, incluso hasta lo dijimos, el ángulo de elevación es la tangente inversa de la pendiente. ¿Sí están de acuerdo? El ángulo de elevación es la tangente inversa de la pendiente. Entonces, ¿cuánto vale la tangente de 90? Error, parámetro, fuera de plano. ¿Y qué dijimos que era la tangente del ángulo? ¿Qué dijimos que era la tangente del ángulo? ¿Qué dijimos que era la tangente del ángulo? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué no están poniendo atención? ¿Qué es, ingeniero? La pendiente.
Ahí está. Yo no sé por qué me dicen que no sé, yo acabo de escribir. ¿Qué no están poniendo atención? ¿No? Dejen Netflix y todas estas tarugadas ahí otra vez. ¿Vale? Pero más para que vean cómo las interiores hacen que no le capicen. ¿Vale? Ya tres series ahí que la serie, no sé, de los chavitos tontos, déjenlo ya fuertes que la novela turca y no sé qué tantas babosadas. ¿Sale? Por favor. A ver. Si el ángulo es de 90, ¿qué recta tiene un ángulo de 90? ¿Qué recta tiene un ángulo de 90? Vertical. Es vertical. Entonces, ¿cuánto vale la tangente de 90? Infinito. Ok, ¿y qué dijimos que era la tangente? La pendiente, es decir, una recta vertical tiene una tangente. ¿Sí? Pero eso de infinito hay que tener cuidado. Les voy a decir por qué. Eso no es correcto, no es infinito. ¿Por qué? A ver, si yo grafico la función tangente, es así. Estas son asíntotas, ¿sale? La gráfica de la función tangente es así. ¿Ok? Pero no es la única, se vuelve a repetir. Y se vuelve a repetir acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿en qué valor tenemos esta asíntota? En pi medios, que viene siendo 90 grados. Este menos pi medios. ¿Dónde volvemos a tener la siguiente asíntota? Fíjate. $270. ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? En cero vale cero la pendiente. Aumenta, infinito. Va decreciendo, cero en 180. Negativa, se hace negativa la pendiente porque va hacia abajo. Y luego menos infinito. ¿Sí están de acuerdo? Entonces la siguiente es en 270. Perdón, pero recuerden que aquí no hay que ponerle 3 pi medios. ¿Sí? Por eso es que la tangente tiene asíntotas verticales en múltiplos impares positivos y negativos de pi medios. ¿Sí? Pero ¿cuánto vale entonces la tangente en pi medios? No existe. ¿Por qué? Porque por la derecha es más infinito y por la izquierda es menos infinito. Entonces no es infinito, no existe. ¿Sí se fijan? Si por los dos lados se fuera a infinito, entonces sí existiría. Eso ya lo vimos en lo de los límites, ¿sí o no? Pero aquí no existe, no existe. ¿Queda claro? Por eso es que aquí en esta figurita, si se fijan, estamos viendo que tenemos una función que está en azul su gráfica, y entonces hay puntos donde las rectas son horizontales. Si se alcanzan a ver, ¿no? Entonces, en esas rectas en esos puntos, la pendiente de la tangente, o sea, la derivada, vale 0. ¿Queda claro? Sí. Bien, vamos a ver otras notaciones para la derivada. Todos conocemos, voy a borrar esto. Todos conocemos esta notación. Y'. ¿Sí? O sea, a ver, vamos a partir de este hecho. Yo sé que una función, en términos generales, la represento como y igual a f de x. ¿Sí? Bien. Si yo quiero representar a la derivada, ¿la puedo representar como y'?
¿Están de acuerdo? O como dy en dx, o como dx de f de x, d en dx de f de x. ¿Sí están de acuerdo? Y son las formas más comunes de representar la derivada. Esta notación obviamente se debe a Leibniz. Es la famosa notación de Leibniz. Y es la notación más clara, más elegante y más correcta de la derivada. ¿Por qué correcta? Porque si ustedes recuerdan su clase de lógica, lo correcto es aquello que va de acuerdo a las leyes de la razón. ¿Sí? Entonces, por eso es que esta es muy correcta, porque te dice lo que es la derivada. Tú la ves e inmediatamente te traes la esencia de la derivada. ¿Y qué es? Una tasa de cambio, la variación de la función con respecto a la variación de la variable. Cuando esos cambios son muy pequeños, cuando los cambios en la variable independiente, la variable es muy pequeño. A ver, ya dijimos que esto, pues es esto. ¿Se acuerdan, verdad? Que dijimos que se llamaba cociente instantáneo de incrementos. ¿Sí? Bien. Pero esto, como que tiene parecido a esto. Esto significa que hay una relación entre dx y delta x, y entre dy y delta y sí hay una relación. Estas sí las hemos manejado, estoy seguro, desde la prepa. Delta x es un incremento, es un x final menos un x inicial. ¿Están de acuerdo? Esto es un y final menos un y inicial, ¿sí o no? Eso lo han visto desde la secundaria, probablemente está desde la primaria. ¿Queda claro o no? ¿No oigo? Sí. Bien. Entonces, si tú aplicas esto aquí, sabes que ¿qué cosa? Que dy en dx entonces sería y final menos y inicial sobre x final menos x inicial. ¿Y esto se parece a quién? A la pendiente de la recta. ¿Sí o no? Sí. Que vimos hace rato. Y efectivamente, es una pendiente de una recta que secante. ¿Por qué secante? Porque tenemos dos puntos. Este es uno y este es otro. ¿Queda claro? Es secante. Dos puntos de la curva. ¿Sí o no? Bien. Y entonces, ¿qué viene siendo esto? Dx viene siendo esto. Cuando delta x es muy pequeñito. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? De hecho, delta x era es lo mismo que h. ¿Se acuerdan que así lo estuvimos manejando en la regla de los 4 pasos? ¿Por qué no manejamos delta x? Yo te había dicho que te lo iba a comentar. Muy sencillo. Vamos a suponer, ¿se acuerdan que tuvimos que hacer cosas como esta, no? ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Bien. Si yo hago esto, ¿qué me queda? Así. ¿Queda claro? Bien. Pero si en vez de h utilizo delta x, ¿cómo me queda?
así. Pero aquí la bronca es que ya me puedo empezar a confundir. ¿Por qué? Porque en realidad es delta x al cuadrado, pero esto pareciera que es nada más la x al cuadrado sin la delta. Es decir, en realidad debe de ser así. Entonces, si yo no lo pongo, empiezo a cometer errores. Y esos errores se pueden ver incluso aquí. Es x delta x, pero yo lo puedo poner como delta x por x, y es lo mismo. Pero aquí ya es más confuso manejar las cosas, ¿no? Porque yo diría, caray, delta x, y me puedo empezar a desconcentrar y equivocar, y entonces empezar a hacer cosas extrañas, como, pues esto es delta x cuadrada, y viene siendo el delta x cuadrada, otro delta x cuadrada que tenía ahí, y no es así. Entonces, precisamente, los maestros de matemáticas empezaron a ver que los alumnos se equivocaban mucho con la notación de delta x, y para evitar esos problemas, por eso le dijeron h. ¿Sí se entiende por qué no la manejamos como delta x sino como h? Porque si no te van a quedar muchos chorizos con x y no vas a saber si es la x de la delta o la x solita. ¿Queda claro o no? ¿Sí? Creo que no les compartí a ustedes el libro del Chaum, pero el libro de Chaum maneja delta x y se van a ver ahí que es muy engorroso. En cambio, como al desarrollar manejas puras x, ya cuando le metes delta x puedes equivocarte. Entonces eso se evita utilizando h. ¿Queda claro o no? Sí. Bien. Entonces, ya dijimos que esto es cociente medio de incrementos y viene siendo la pendiente de la secante. ¿Sí o no? Entonces, si te fijas, estamos diciendo que el dx es el delta x cuando se hace muy pequeñito, o lo que es lo mismo, esto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos que era la derivada? Esto. Y entonces, ¿qué viene siendo? Pues este límite. Ya ni para qué lo pongo ahí. Y esto ya va a ser la pendiente de la tangente. ¿Por qué? Porque aquí hiciste un punto, se va a pegar con el otro, prácticamente van a ser el mismo y ya no van a ser dos sino uno solo. Y esa es la tangente. ¿Queda claro? Bien. Entonces, esa es la notación de Leibniz. Le voy a borrar. ¿Sí? Bien. Esta notación de las primas, es decir, si a mi función yo la defino con una letra f de x, g de x, h de x, m de x, generalmente son las letras que se utilizan, la derivada la voy a poner como prima. ¿Sí? Bien. Si, por ejemplo, mi función la defino como f de x, la derivada pues sería f'. ¿Sí están de acuerdo, no? F' de x. ¿Sí? Este y esta pues son la misma opción. Ahora, esa notación de las primas se debe a un matemático que se llamaba Lagrange. Vamos a buscarlo para que vean que no les he hecho mentiras. Lagrange, notación de Lagrange. Lagrange para derivadas. Bien, la prima. ¿Ok? Estoy seguro que eso no lo sabían, pero sí sabían que también es para la derivada, ¿no? Pero no sabían que se llamaba notación de Lagrange. Bien, ¿quién es Lagrange o Lagrange? Algunos así le llaman. Pues fue un matemático francés muy importante, un genio, porque es José Luis Lagrange. Aquí está José Luis Lagrange. Fue un matemático italiano, creo, de hecho no era ni francés, yo les dije que era francés, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que pasa es que nació en Turín, Italia. Sin embargo, miren, en época en que nace este buen hombre, Italia no existía. Eran reinos
Reino de Nápoles, Reino de Sicilia, estados pontificios, que eran los estados de la Iglesia, del Papa. Estaba, por ejemplo, el Reino de Venecia, estaba el Ducado de Milán, creo, etc. ¿Sí? Ya Italia empieza a existir como nación hasta la segunda mitad del siglo XIX. Entonces Lagrange nace en la segunda mitad del siglo XVIII, prácticamente Italia no existía, nace en la ciudad de Turín. Es probable que a lo mejor Turín haya estado en ese entonces, haya sido perteneciente a España incluso, o a Francia, pero pues él tenía apellidos franceses, ¿no? Y de hecho el nombre José Louis Lagrange pues es francés. Aquí está pronunciación en francés, pero en italiano, fíjense qué bonito, ¿no? Giuseppe Ludovico Lagrangia, ¿verdad? O sea que Ludovico viene siendo Luis en italiano, por si no sabía. Y bueno, también puede ser Luigi. De hecho, Luis en italiano es Luigi, ¿sí? Pero Ludovico es un derivado. Tampoco, creo que tiene que ver más con un dialecto italiano, Ludovico. Bueno, pues este buen hombre tiene lengua materna italiano, ¿sí? Pues fue un excelente científico, excelente. De hecho, Lagrange no solamente fue un gran matemático e ideó o propuso esta notación para la derivada, sino que es el padre de una mecánica que se le conoce como mecánica lagrangiana o mecánica de Lagrange, que es incluso superior a la mecánica newtoniana o a la mecánica de Newton. Todo lo que ustedes saben de movimiento de cuerpos que vieron en la secundaria y en la prepa, pues se basa en Newton, ¿sí? Es pedacitos de la mecánica clásica newtoniana, ¿sí? Yo espero que hayan visto eso en la secundaria, chicos, porque sí, cada vez estamos viendo más en la torre de la educación. Y ya saben quién. Pero no se preocupen, eso se puede remediar. ¿Vale? Pero yo se los digo porque cuando yo estaba escuincle, ahí sí te tenías que chutar los libros de física en la secundaria. ¿Vale? Y era una cosa bien chingona. ¿Sí? Era una cosa bien padre. De verdad lo disfrutabas. ¿Sí? Lo disfrutabas más que una muy tarugada en Netflix. ¿Sí? Porque estoy viendo caras de preocupación. Ay, no, los libros, si yo estoy acostumbrado a ver la tele. ¿Qué la HBO está tan abusada? Sergio. Sí, porque estoy viendo caras de preocupación, así como que no puede ser. ¿Qué niñez tan fea debe haber tenido? No, era padrísimo, ¿eh? Antes al contrario, estos nombres son las que te hacen que no ejercites tus capacidades, ¿eh? Por eso estás así, por eso te da miedo. Lo percibo así como que están así un poquito tensos. No, relájense, esto es fácil. Entonces, yo no sabía de Lagrange en la secundaria, porque nos enseñaban pura física de Newton, pura física. De hecho, en la prepa también fue Newton, y en la carrera también fue Newton. Porque yo soy electrónico, llevábamos física 1, física 2, que era pura mecánica, porque también llevamos electromagnetismo, teoría electromagnética, temas selectos de física, chingo de físicas, ¿sí? Pero había dos cursos de mecánica, que era estática y dinámica y cinemática, pero era puro Newton, prácticamente. Bueno, pues yo me enteré de esta mecánica de Lagrange hasta la maestría, porque su servidor pues, tiene una maestría en ingeniería espacial, ¿sí? Y para explicar el movimiento de cuerpos como aviones, como aeronaves, como cohetes, como satélites, la mecánica de Newton no es aconsejable. Sería muy complicado.
pero con la mecánica de Lagrange es sumamente sencillo. Por eso es que seguramente ustedes pueden trabajar mediante la industria aeroespacial. Esperemos que las cosas en este país mejoren, ¿verdad? Seamos una potencia, nos lo merecemos, y entonces pues ahí tendrán que entrar al quite, pero pues tendrán que saber esas mecánicas que, entendiéndolo, es bastante, y vas a tener un muy buen desarrollo profesional. ¿Sí o no? ¿No? ¿Ya se vio, verdad? Miren nomás a la señora si se pone así como que, ay, cuando yo esté en la oficina. ¿Ya se vio, verdad? No oigo. ¿Eh? A ver, algo que nos quiera decir, señorita, rápido. Fuerte. ¿Eh? Usted, la señorita acá, Ferrusca. Me están esperando sus compañeros. Se quedó, es que sí yo sé que fue un choque, ¿no? Bueno, le voy a ayudar acá a ver, diseño. Échale. ¿A poco no quiere estar ahí también? ¿Qué pasó, Genio? Ah, que si yo, que si yo o ella. Bien. Entonces, otra notación, esta, bien, también se usa mucho, pero se utiliza más en otros ambientes, y es la notación de Newton. ¿Sí? La notación de Newton es, miren, Newton se metió mucho con la mecánica. La mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. ¿Sí? Con el movimiento. Entonces, el movimiento de los de un objeto, Newton lo expresaba con X. ¿Sí? Y por ejemplo, la velocidad la ponía como X punto. ¿Sí? Esa es la notación de Newton para la derivada. X punto, Y punto, Z punto. Y ese puntito indicaba la derivada. ¿Con respecto de quién? Con respecto del tiempo. Porque Newton le dio esa aplicación a la física. Por eso es que la notación de Newton se utiliza mucho en sistemas dinámicos. Por ejemplo, yo que soy electrónico, un sistema dinámico en electrónica pues son muchísimos, ¿no? Un circuito LRC, por ejemplo, el ejemplo más clásico, ¿no? Entonces, puede haber ahí, por ejemplo, lo que viene siendo un vector de derivadas X punto, Y punto, Z punto, ¿sí? Pero aquí ya es algo matricial. Entonces esto se utiliza mucho en teoría de control, ¿sí? En ingeniería de control en sistemas lineales. ¿Vale? Bien. Pues ahí están las notaciones de la derivada. Ahora, aquí hay una lectura muy interesante que vamos a hacer y que tiene que ver un poco con el vídeo del último documental. Dice: Gottfried Wilhelm Leibniz nació en Leipzig en 1646 y estudió leyes, teología, filosofía y matemáticas en esa universidad, graduándose con el grado de bachiller a los 17 años. Después obtuvo su doctorado en leyes a la edad de 20 años. Leibniz entró al servicio diplomático y pasó
la mayor parte de su vida viajando en las capitales de Europa en misiones políticas. En particular, él trabajó tratando de, en delegaciones militares francesas y alemanas. Y aquí viene un punto muy importante. Trató de reconciliar a católicos, a las iglesias católica y protestante. Ahorita podemos explicar por qué. Su estudio serio de matemáticas no comenzó hasta 1642, mientras él estaba en una misión diplomática en París. Él construyó una máquina calculadora y se reunió con científicos como Huygens, quien lo dirigió a poner su atención en los últimos descubrimientos en la matemática y en la ciencia. O sea, hasta 1642 Leibniz se había dedicado al servicio diplomático, ¿sí? Era un gran estadista, pero ya a partir de ahí ya empieza su interés por la ciencia, es lo que nos dice. Dice, Leibniz desarrolló una lógica simbólica y un sistema de notación que simplificaba el razonamiento matemático y lógico. En particular, la versión del cálculo que él publicó en 1684 estableció la notación y las reglas para encontrar la derivada que usamos hoy en día. Desafortunadamente, entró en conflicto, esto se menciona en el documental, con Newton, ¿verdad?, sobre quién fue el que primero descubre a esta importante herramienta. Leibniz fue acusado de plagio por los miembros de la Real Sociedad en Inglaterra. La verdad es que cada hombre descubre el cálculo de forma independiente. Newton investigó primero, o sea, fue el primero que empezó a investigar, pero su personalidad que tenía Newton, muy desorganizado, ¿sí?, hizo que no publicara sus trabajos y Leibniz lo hiciera primero, ¿sí? Bien, entonces aquí estamos viendo parte de lo que se habla en el documental que yo les compartí. Newton, Leibniz, Newton, ¿sí? O sea, dos gigantes, no solamente de la matemática, sino del conocimiento universal y de la ciencia, pero de personalidades muy diferentes. Tenían cosas en común, eran grandes genios, sumamente inteligentes, eran muy religiosos, también hay que decirlo, muy religiosos. Newton era anglicano y Leibniz era luterano, ¿sí?, no era católico. Sin embargo, aquí habla de que él trató de reconciliar a la Iglesia católica y a la Iglesia protestante. ¿Por qué? Porque era un gran hombre, era una persona que se preocupaba por los problemas de su tiempo. Y en esa época había guerras de religión, ¿sí?, guerras de religión que destruían naciones, donde había mucha muerte, donde había mucha destrucción, donde había mucha hambre. Entonces eso no era bueno, y menos entre iglesias que a fin de cuentas son cristianas, porque tanto la Iglesia católica como la Iglesia protestante son cristianas, ¿sí? Entonces no puede concebirse que dos iglesias cristianas haya guerra entre ellas. Entonces una de las personas que trata de precisamente reconciliar esas diferencias fue Leibniz. Esto habla de que era una persona pues muy preocupada por los problemas de su tiempo, a diferencia de Newton. Newton era una persona muy arrogante, era una persona bastante tímida, bastante huraña, era una persona hasta cierto punto malhumorada, ¿sí? Era
tan orgulloso de sí que humillaba a otros científicos, hay que decirlo, humillaba literalmente a otros científicos, ¿no? Y sobre todo no podía permitir que otro personaje de la talla de Leibniz haya descubierto el cálculo, pero por su personalidad no haya publicado. Entonces ahí se dio una confrontación, ¿sí? ¿Qué más les puedo comentar de Leibniz? Que fue un personaje con una capacidad y una inteligencia enorme. Yo diría que en muchos aspectos superior a Newton, en muchos aspectos superior a Newton. Incluso a Leibniz se le conoce como el último gran genio universal. ¿Por qué? Porque este señor sabía matemáticas, sabía ciencias, sabía filosofía, sabía teología, sabía diplomacia, mientras que Newton pues solamente era científico. Este señor no solamente era científico, era un gran filósofo, un gran humanista y un hombre de Estado. Entonces eso lo pone en un lugar, con todo respeto de Newton, yo diría que está superior. Perdón, pero es que es así. ¿Ok? Ahora, aquí una cosa que yo quisiera comentarles en relación a lo que hizo en filosofía. Después de la Edad Media, donde la Edad Media la corriente filosófica fue la escolástica, principalmente el tomismo que se basaba en Santo Tomás. Hubo otras escuelas filosóficas, pero principalmente pues era el tomismo, ¿sí? Después de la Edad Media, por ahí, siglo XVI, viene Descartes. Y ustedes recuerdan, Descartes es un matemático, se le conoce mucho como matemático, pero principalmente era filósofo. Y Descartes fue el padre del racionalismo, ¿sí? Es decir, obtener conocimiento a partir de la razón. ¿Ok? Bien. Recordemos que Descartes era francés. De la misma manera, casi simultáneamente, en Inglaterra aparece un movimiento filosófico diferente que se llamaba empirismo. ¿Sí? En Inglaterra. Siempre ha habido rivalidad entre Francia e Inglaterra. No solamente económicamente, militarmente, históricamente, sino hasta en filosofía y matemáticas. ¿Sí? Entonces, los racionalistas se basan en la razón y los empiristas se basan en el conocimiento, que establecen como máxima que el conocimiento solamente se puede obtener a partir de los sentidos. Es decir, para el racionalista el conocimiento se obtiene por la razón y para el empirista se obtiene por los sentidos. Por eso es que el método científico es principalmente empirista, el método científico. Y el método científico lo elabora un científico y filósofo inglés que era Francis Bacon, ¿sí? Y ustedes se acuerdan que el método científico se basa en ¿qué? Observación, hipótesis, experimentación, validación de resultados, teorías, leyes, etc. Pero es observar y experimentar sentidos. Por eso es que el método científico es principalmente empirista. Claro, también tiene algunas cosas de la razón, ¿sí? Mientras que para el racionalista no. Esto tiene que ver mucho con lo a priori y lo a posteriori. Lo a priori es por la razón y lo a posteriori después de los sentidos. ¿Sí? Bien, hay que decir que el hombre es complejo y utiliza las dos cosas. ¿Sí? Utiliza las dos cosas. Y curiosamente eso ya lo había descubierto Aristóteles y lo había descubierto Santo Tomás. Pero bueno, surgen estas dos cosas. Bien, dentro de otros filósofos racionalistas está Baruch de Spinoza, que estaba medio deschavetado, la verdad, y el otro era Leibniz.
Leibniz es uno de los grandes representantes del racionalismo. ¿Sí? También fue teólogo, era una persona muy religiosa, igual que Newton. Y aquí viene una cosa bien importante. Leibniz respondió una de las preguntas fundamentales que se han hecho en la historia de la filosofía. Y yo no entiendo por qué se ha tratado de esconder esa conclusión de Leibniz, y es el problema del mal. Leibniz escribió una obra muy importante que se llamaba Principios de Teodicea, y decía: Principios de Teodicea, sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. Y en esa obra Leibniz llega a la conclusión de que este es el mejor de los mundos posibles. Y tú vas a decir: oye, pero si estamos viendo que hay unos políticos que no tienen vergüenza, se ponen a echar mentiras, no ven y engañan y reprimen, y estamos viendo por allá que matan, y estamos viendo las guerras, y estamos viendo en África cómo entre ellos se están matando, y ¿cómo que este es el mejor de los mundos posibles? ¿Qué pensarías? ¿Está bien o mal Leibniz? ¿Si es este el mejor de los mundos posibles? ¿Tú crees que sí? ¿Sí? ¿No? ¿Qué crees? ¿Sí o no? Rápido. A ver. ¿Sí? Acá. Tendría que ver esos puntos, pero yo creo que sí. Sí. ¿Por qué? Porque en un mundo donde hay injusticias, guerras, pobreza y muchas cosas malas, es donde precisamente el hombre puede ejercer su libertad. Es donde, por ejemplo, una persona puede decir: yo voy a corregir esto que no está bien. O es donde una persona dice: yo tengo que ser justo porque estoy viendo que la injusticia está destruyendo todo. O donde las personas pueden decir: yo voy a ayudar a esto, o yo voy a prepararme para hacer la diferencia, o yo voy a trabajar para que pueda ayudar a los demás, o yo voy a poner una empresa para que le dé trabajo a otros, o yo voy a ser un buen político para evitar que existan estas injusticias en mi nación. Solamente en un mundo donde existen esas cosas es donde el ser humano puede ejercer su libertad. Y la libertad es lo que hace precisamente al humano humano, porque de otro modo sería una máquina o un animalito. ¿Sí o no? Entonces sí es este el mejor de los mundos posibles, porque aquí es donde puede haber gente que haga las cosas bien. Claro que va a haber gente donde no haga las cosas mal, pero ahí es donde vas a precisamente ejercitar tu condición humana en grado sumo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que vas a poner en práctica tu libertad para elegir, tu inteligencia y tu voluntad. Y eso es, según Santo Tomás, la esencia del hombre. Por eso les digo que se preparen. Pero no se los digo yo, lo dice Leibniz, ¿no? Y claro, lo dicen muchos otros, Jesús, hasta el mismo Aristóteles y todas esas cosas. ¿Sí o no? Bueno, pues ahí está precisamente esa obra. Se llama Ensayos de Teodicea, sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y la existencia del mal. Y de hecho, hay una frase muy padre de un filósofo irlandés que se llamaba
se llamaba, bueno, se apellida Berg, pero se llama, ay, es que siempre lo confundo con Raymond. No, a ver, Burke, Berg, filósofo, pongan ahí, filósofo. George. No, no es George. Es Raymond Burke, con K. Este filósofo, Edmond, siempre, es que siempre lo confundo con Raymond. Y si les digo Raymond, es un cardenal. Es un cardenal. No, Edmund Berg, fíjense bien. No sé si alguien ha visto la película de Lágrimas del Sol, donde sale Bruce Willis. Y se trata de unos Sikhs que van a rescatar a una doctora que está en África, en una misión. Bueno, está muy padre la película, se las recomiendo. Tal vez es de las últimas películas relativamente recientes que tienen algo de validez. Y finaliza con una frase de Berg que dice: el mal triunfa si la gente buena hace nada. Esa es una frase de él. Bien, vamos. Y se basa precisamente en lo de Leibniz.